Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy aquí en el País Vasco hace un día típico vasco con esta luz gris y esta luz gris precisamente me ha recordado al libro del mito de Sísifo del que os voy a hablar hoy. Bueno, aquí está, el mito de Sísifo. Bueno, tengo aquí, os voy a enseñar, porque ya lo he visto y he dicho, va, lo voy a enseñar. Tengo aquí un sujetalibros que parece un pequeño Sísifo y espero que no se me caigan los libros mientras lo utilizo para explicaros quién es Sísifo. Bueno, el mito dice que Sísifo fue un hombre que esquivó la muerte en 2 ocasiones y que por esa razón Zeus lo castigó con un castigo eterno en las profundidades del Hades, haciendo que levantase o que empujase una roca por una colina eternamente. Bien, cuando uno escucha este mito, lo primero que le asalta, ¿no?, es una compasión infinita por Sísifo y un sentimiento de, buah, si fuese yo quien tuviese que hacer esto, probablemente no podría sobrellevar este castigo. Pero aquí entra Albert Camus, que es el autor de este magnífico libro del que os voy a hablar hoy, y él nos dice que no tenemos que pensar así. Para empezar, porque no somos nosotros también un poco como Sísifo, ya hablaremos de esto, pero en segundo lugar, porque él nos pregunta, ¿y por qué no puede ser Sísifo feliz? Y esta respuesta, para dar respuesta a esta pregunta, nos va a presentar su filosofía del absurdo en este libro y su hombre rebelde, del que vamos a ir hablando y os voy a ir explicando un poco cuál es la tesis que sigue en este libro para llegar a la respuesta de si Sísifo es o no es feliz. Me parece que este libro tiene una potencia vital que me recuerda mucho a Nietzsche, porque es un poco destructiva, pero a la vez es increíblemente constructiva y me recuerda bastante a Nietzsche en ese sentido, pero sobre todo me parece que es un antídoto total contra la depresión metafísica que muchos de nosotros sentimos, que yo creo que siente todo el mundo, aunque no le sepa poner nombre. Y bueno, aunque hay algunas cositas con las que tengo algunos problemas que yo os iré comentando, me parece que es un libro con un valor muy fuerte, porque es una especie de mano que se te ofrece para levantarte del suelo cuando ya sientes que la vida no tiene sentido y que por no tener sentido no merece ser vivida. Bien, como os digo, os voy a explicar un poco la tesis que sigue Camus en todo este libro para llegar a responder a la pregunta. ¿Y de dónde parte Camus con este libro? Camus parte de el momento de la duda. El momento de la duda. ¿Cuál es el momento de la duda? Bueno, pues es el momento que ocurre un buen día, cuando tú estás en tu oficina, o cuando estás en tu casa, cuando estás en el supermercado, cuando estás duchándote. Un buen día. Te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Hay un significado, hay un sentido a que todo sea como es? Y esta pregunta, que es la pregunta, te planta frente al mundo. ¿Y qué ocurre si no hayas respuesta? En este momento en el que haces la pregunta y no encuentras una respuesta, Camus dice en la página 25 del libro que el mundo se nos escapa. Hay un momento en el que de repente el mundo se te escapa. Lo tenías aquí y ya no lo tienes. Bien, hay una especie de conversación con el universo en el que el hombre lanza la pregunta y no hay respuesta de vuelta, solamente hay un silencio como respuesta. Y aquí es cuando nos dice Camus, aquí es donde dice que reside el absurdo. Y esto lo explica en la página 37, que os voy a leer, porque dice: el hombre se halla ante lo irracional, esto es, el no encontrar una respuesta racional al mundo. Siente en sí su deseo de dicha y de razón. Aquí hay una nostalgia humana por encontrar la razón, pero no se halla. Y dice, lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano, entre alzar la pregunta, y el silencio irrazonable del mundo, y el silencio que obtenemos por respuesta. Y eso, como digo, aquí
sentimos una nostalgia humana muy fuerte porque ya no sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo. El mundo está mudo. Es un cri cri, cri cri. Por lo tanto, para Camus, el absurdo nace o es equivalente a la contradicción. La contradicción, como digo, de pensar o querer pensar que el mundo tiene un sentido contrapuesto a ver y sentir con la experiencia de la vida que el mundo nos devuelve un silencio. Es esta contradicción entre querer el sentido y no encontrarlo, entre creer que debería de estar y ver que no es razonable porque no hay una respuesta. Entonces, ante esta situación de absurdidad, lo que nos dice Camus es que existen dos opciones. Hay dos opciones para hacerle frente al absurdo, que son, por un lado, suicidarse. Aquí está el suicidio lógico, que equivale a dar un salto de esperanza, y el suicidio físico, que equivale a quitarse la vida, simple y llanamente. Y una segunda opción es rebelarse. Por lo tanto, en realidad son tres opciones, ¿no? Porque tenemos el suicidio lógico, el suicidio físico y el rebelarse, la revolución, ¿no? Entonces, estas tres opciones frente al absurdo vamos a ir ahora desgranándolas un poquito más. En primer lugar, el suicidio físico, equivalente a quitarse la vida. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la escapatoria que buscan o que encuentran, ¿no? Mejor dicho, aquellos que no soportan el absurdo, aquellos a quienes el absurdo se les queda demasiado grande y no tienen fuerza para hacerle frente y entonces se rinden ante él. En segundo lugar, el suicidio lógico, el suicidio del intelecto, que equivale a dar el salto de esperanza. En este caso, también se les queda grande el absurdo a estas personas, también se les vuelve insoportable, pero ellos antes que matarse prefieren creer en algo irracional, que dice Camus que es equivalente a matar el intelecto. Por lo tanto, ellos prefieren dar un salto hacia lo irracional, y esto irracional es irracional precisamente porque supone abandonar la certeza de que nadie nos responde a nuestra pregunta de por qué las cosas son así. Y esta certeza es lo único que tenemos en la vida realmente. Y por lo tanto es irracional porque nos estamos echando en brazos de la esperanza de que haya algo más allá. Este salto de esperanza puede ser de muchos tipos. Por supuesto, el primero que viene a la mente, ¿no?, es el salto de esperanza de la fe. Que esto se ve súper bien, si habéis leído Temor y temblor de Kierkegaard, se ve muy bien cuando él habla del salto del bailarín, que os lo voy a leer porque me parece que desde una persona que decide dar el salto, que es Kierkegaard, se ve muy bien cómo lo siente, ¿no? Y dice lo siguiente, es en la página 115, por si queréis mirarlo. Dice: los caballeros del infinito... Bueno, es que Kierkegaard escribe, es una locura. Dice: los caballeros del infinito son bailarines y alcanzan altura. Con un salto se elevan y vuelven a caer, lo que constituye un espectáculo muy entretenido, digno de contemplar. Él habla de estos bailarines de la fe que saltan a lo infinito. Y este salto de fe que se ve muy bien en Kierkegaard, por ejemplo, dice Camus que es una ansia de buscar una cura a lo que ellos sienten como una enfermedad, que es el absurdo, que en realidad no es que sea una enfermedad, es simplemente como es la vida, ¿no? No es que sea una enfermedad, es que es el organismo, simplemente. Y esto también lo explica muy bien hablando justamente de Kierkegaard. Dice en la página 47: Kierkegaard quiere curarse. Curarse es su deseo frenético, el que circula por todo su diario. Todo el esfuerzo de su inteligencia se aplica a eludir la antinomia de la condición humana. Kierkegaard, como muchos otros bailarines,
necesita curar esa enfermedad y para ello da el salto de fe. Pero bueno, como digo, existen muchos otros tipos de salto. Por ejemplo, podemos dar un salto filosófico, ¿no? No tenemos por qué irnos a la fe. Esta es la segunda de las opciones que dice Camus que tenemos ante el absurdo. Y la tercera, que es por la que él opta, es la de rebelarnos. ¿Rebelarnos qué es? Rebelarnos es asumir como valientes, como guerreros, que la vida es absurda. Significa no buscar una escapatoria, no eludir lo que sabemos, plantarnos frente a la certeza, la única certeza que tenemos, que es el absurdo precisamente, y ser fieles a esta evidencia única que tenemos, que es que el universo está mudo y que es silencioso. Algunos dirán, como dice Camus, ¿no? Algunos dirán, el hombre absurdo es un orgulloso. Pero Camus les responde, de hecho, el hombre rebelde no es que sea orgulloso, es el más humilde de todos. Es el más humilde y el más inocente, porque a diferencia de otros que tratan de buscar las cimas de las montañas entre las nubes y intentan recorrer todos los recovecos que existen en busca de algo con una especie de ambición, el hombre rebelde simplemente se sienta en su desierto y acepta que los oasis son ilusiones. Por lo tanto, ¿quién le va a decir al hombre rebelde que es orgulloso, ¿no? Cuando tiene la mayor humildad que se puede pedir. Bien, pues con esto Camus hace una contraposición muy interesante entre el hombre rebelde y el hombre suicida, porque son antítesis. Nos dice que el hombre rebelde es una especie de condenado a muerte. ¿Por qué es un condenado a muerte? Pues porque es lo único que sabe, ¿no? Que se va a morir. Eso sí que lo sabe. Entonces es un condenado a muerte. Realmente toda la vida estás condenado a morir. Y esto lo contrapone al suicida. Y nos dice que mientras que el rebelde, el condenado a muerte, quiere aprovechar hasta el más mínimo detalle, cuando está subiendo al patíbulo, se fija en las mariposas, se fija en el color del agua, se fija en el olor de la hierba, en la mariposa que está batiéndose, en el gusano que se arrastra por el suelo, se fija en cómo se siente poner pie tras pie en el asfalto, el calor y la sensación del sol en la piel. Todo esto lo siente con tanta intensidad porque se sabe que se va a morir, porque él no quiere morir. Y porque no quiere morir, por la razón de que no quiere morir, aprecia el valor de la vida muchísimo. Y mientras que el hombre rebelde es así, el suicida no quiere vivir más y por lo tanto no aprecia el valor de la vida, porque si la apreciase, querría vivirla hasta que se muera. Esta comparativa que hace me gusta muchísimo. Y con todo esto que os he contado, Camus saca 3 conclusiones de la filosofía del absurdo. Para él, el absurdo le da 3 pilares. Claro, el absurdo en un principio parece que es algo que te deja sin una respuesta ante el mundo, pero él dice que no, él dice que el absurdo te da 3 pilares que guían tu vida, o que guían su vida, ¿no? Que son su rebelión, en segundo lugar le da su pasión y en tercer lugar le da su libertad. Su rebelión, le da su rebelión. ¿Por qué? Porque le da la lucha incansable contra el absurdo. En segundo lugar, le da su pasión. ¿Por qué? Porque como sabe que se va a morir, lo único que le queda es vivir al máximo como un condenado a muerte, como ya hemos dicho, porque es la única vida que tiene, entonces le da pasión. Y en último lugar le da su libertad, porque aunque es cierto que es un esclavo de la muerte, él sabe que se va a morir hasta el momento en el que se muera.
es radicalmente libre, porque no hay dictámenes elevados, como los hay para la gente que da el salto de la esperanza. Para él no hay dictámenes elevados, entonces él es radicalmente libre hasta el momento en el que muere. Y claro, aquí con este asunto de la libertad viene Iván Karamazov, ¿no? De los hermanos Karamazov que tengo ahí. Si lo habéis leído, os vendrá a la cabeza. Y a Albert Camus también le viene a la cabeza Iván Karamazov. Iván Karamazov, con su gran cita, con su gran frase que dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y se atormenta, ¿no? Bueno, pues Camus calma a Iván Karamazov y le dice que no se preocupe, porque el hecho de que Dios o cualquier otro salto de fe que se dé, o cualquier otro, salto de esperanza que se dé, no exista, no quiere decir que todo esté permitido. Está incurriendo en una falacia, porque el hombre rebelde, para el cual no existe Dios, para él no está todo permitido. Porque el hombre rebelde se guía por las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, no es que todo esté permitido, sino que está permitido aquello que queda fuera de los remordimientos o de las consecuencias malas de sus actos. Esto es, no existe, por ejemplo, vamos a poner con el mandamiento de no matarás, ¿no? No existe un pergamino celestial que diga no matarás, pero existe el remordimiento. Por lo tanto, un hombre absurdo probablemente no decida matar. Y esto nos lleva al hecho de que el hombre rebelde, lejos de lo que puede parecer, puede ser virtuoso. Pero es virtuoso por capricho. Y es que aquí es donde está la diferencia más importante, porque él puede llegar al mismo grado de virtud que un cristiano, que un buen cristiano, pero va a llegar a ello desde una libertad radical. Y esa es la diferencia, porque va a llegar a ello con esta libertad y además sin suicidarse su pensamiento, sin el suicidio lógico. Por lo tanto, al punto que ansiaba llegar aquella persona que dio el salto de fe, por ejemplo, llega el hombre rebelde, pero llega de forma libre, a diferencia que esa otra persona. ¿Me seguís? A ver, bueno, yo voy a decir aquí ahora que he explicado y tal, ahora cuento mi opinión, ¿no? Esto es un poco unpopular opinion, yo creo, pero a mí, personalmente, Iván Karamazov me sigue haciendo cosquillas con el asunto. No sé, me da que reflexionar sobre este asunto. La verdad es que no estoy del todo de acuerdo con Camus, porque claro, las consecuencias de los actos, ¿no? Bueno, las consecuencias de los actos, hasta que tú te das cuenta de que las consecuencias son malas para ti o para el resto del mundo, puede pasar muchísimo tiempo. Incluso puede que no te des cuenta de que estas conclusiones, o sea, puede que no sientas remordimiento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Me recuerda, por ejemplo, justo ahora que me he terminado de leer El retrato de Dorian Gray, me recuerda mucho a Dorian Gray. Claro, aquí puedes estar infinitamente viviendo de forma radical y libre, sintiendo que todo está permitido, hasta que un buen día, después de haberle jodido la vida a mogollón de gente, te das cuenta, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque como os digo tengo este problemilla con el asunto, me gusta mucho la salida que le encuentra Camus a este problema. Voy a cerrar el... ¿cómo se dice? Lo que da calor. Bueno, que me estoy asando de calor. Lo tengo aquí. Ya está, que es que me están entrando unos calores que no puede ser. Bien, entonces, una vez dicho esto, Camus nos da 3 ejemplos radicales del hombre absurdo. Y son 3 ejemplos que son muy radicales, o sea, se ve que quiere llevarlo al extremo. Y son muy interesantes, vamos a hablar sobre ellos. El primero es el Don Juan, el segundo es el actor y el tercero es el conquistador. Bien, el Don Juan, el hombre rebelde, ¿qué es un Don Juan? ¿Qué es el Don Juan, no? Pues el Don Juan es aquel que va de flor en flor, ¿no? Picoteando un poco de cada sitio. Pero
Camus nos dice que el Don Juan no va de flor en flor por falta de amor, sino que va de flor en flor precisamente porque él quiere vivir ese arrebato brutal de enamoramiento que siente en cada una de esas personas con las que está de la misma manera. Él sabe que se va a morir. Todos estos personajes están atravesados por la condena a la muerte. Él sabe que se va a morir. Entonces, él quiere sentir ese enamoramiento frenético tantas veces como pueda. Por eso va de flor en flor. Claro, bueno, aquí vuelvo a decir un poquito mi opinión, me hace preguntarme dónde queda el amor leal y duradero y dónde queda la responsabilidad afectiva, ¿no? Pero bueno. El segundo personaje que nos presenta es el actor que igualmente está atravesado por esta certeza de que se va a morir y él está loco por tener las máximas experiencias vitales posible. Por lo tanto, busca la gloria innumerable, busca la experiencia infinita, busca vivir tantas vidas como pueda antes de morir, ponerse todos los rostros que pueda y vivir en todos los siglos que pueda antes de morir. Y finalmente el conquistador, que él sabe que por mucho que llegue a las cimas, algún día morirá. Entonces decide buscar la victoria todas las veces que pueda antes de morir. Por lo tanto, tiene un frenesí por conquistar y por sentir ese relámpago de triunfo. Y todos estos personajes me recuerdan, justo hoy a la mañana estaba terminándome de leer el retrato de Dorian Gray, como he dicho antes, y es que he leído un pasaje que me ha recordado muchísimo a estos personajes, porque Dorian Gray es una especie también de hombre que vive al máximo, ¿no? Si no sabéis sobre él, es un personaje súper hedonista que está todo el rato buscando tener experiencias y vivir la vida de una forma estética y totalmente sensual. Y esta vitalidad desbordante que nos presenta Camus en estos personajes se ve también en Dorian Gray. En la página 252 nos dice esto, Oscar Wilde, dice: en el curso de la vida, a lo sumo, solo podemos tener una gran experiencia, y el secreto de la vida es reproducir esa experiencia con tanta frecuencia como sea posible. Esto suena un poco al Don Juan, actor, conquistador. Bien, después de explicaros toda esta filosofía del absurdo y este hombre rebelde, volvemos al mito de Sísifo. Y Camus nos dice que tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un hombre sabio. Es un hombre sabio porque luchó por esquivar la muerte. Y es un hombre sabio porque veía el valor de la vida y decidió ponérselo difícil a los dioses y a la muerte. Y por eso él encarnó su pasión por la vida hasta el final de una manera totalmente ejemplar. Y por eso nos dice Camus que Sísifo, y probablemente por eso se llama así este libro, es el héroe absurdo. En primer lugar, como digo, por este enfrentamiento contra la muerte que es digno de un conquistador, de un actor y de un Don Juan. Y en segundo lugar, porque una vez está atado a este castigo infernal de subir la roca por la colina y volver a bajar a por ella y repetirlo constantemente. Una vez está atado a este castigo, como digo, él acepta el absurdo. Está subiendo la roca, con la roca fría apoyada en la mejilla y en el hombro, mientras sube, y cuando llega a la cima tiene que dejarla caer y la ve rodar hacia abajo, pensando que tiene que volver
otra vez a repetir lo mismo. Y él no se desespera. Él no piensa, otra vez. Él simplemente acepta que lo tiene que hacer otra vez. Porque ha aceptado el destino absurdo de su vida. Ese destino ahora es suyo. La actitud que tenga frente a él es totalmente libre y él decide aceptar la tarea absurda y vivirla con pasión. Y nosotros somos un poco así, ¿no? Imaginaos volviendo del metro después de trabajar a una hora donde vivís, estáis volviendo o estáis volviendo en el autobús y pensáis, buah, estoy volviendo, ahora tengo una hora aquí, ahora tengo que irme a hacer esto, ahora tengo que ir a hacer la compra, ahora tengo que... ¿No somos un poco Sísifo en ese sentido? Y aún así, lo que nos dice Camus es que la actitud de Sísifo es ejemplar y que tenemos que tomarla como referencia porque tenemos que aceptar estas tareas absurdas y aceptándolas podemos vivirlas con pasión. Bueno, como digo, es un libro de una vitalidad desbordante realmente y es una vitalidad tan radical que, como digo, a mí me hace reflexionar sobre los límites, ¿no? Pero en todo caso es un libro que, como he dicho al principio de este vídeo, es un antídoto para la depresión metafísica. Y bueno, yo me leí El extranjero, que no me gustó mucho, que es una opinión bastante poco popular, yo creo, pero no acabo de conectar conmigo y aún así decidí darle una segunda oportunidad a Camus y me alegro muchísimo de haberlo hecho porque El mito de Sísifo, os recomiendo muchísimo este libro, me encantó y realmente se siente muy bien leer este libro. Te entusiasma con la vida. Bueno, para cerrar el vídeo, ya como es tradición, os voy a contar cuáles son mis lecturas actuales. Como es tradición también ya os digo que me estoy leyendo La Regenta. Me está gustando muchísimo La Regenta, o sea, se viene un vídeo cuando me lo acabe 100%, me está encantando. Y luego, en segundo lugar, me estoy leyendo, para una ponencia que estoy preparando, me estoy leyendo Hacer la guerra, de Simone Weil. Y finalmente, esto es súper mega, súper cursi, pero bueno, me estoy leyendo Estudios sobre el amor, de Ortega y Gasset, con mi pareja, que buah, es una pasada. También habrá vídeo de este libro porque es increíble. Y bueno, con esto os animo a leer El mito de Sísifo y espero que tengáis una buena semana. Agur.